¿Qué tal? Te saludo desde la Ciudad de México y bueno, vamos a continuar con esta serie de estudios bíblicos. Reitero que esta información no la vas a recibir en ningún documental de internet ni de la televisión. Tampoco la vas a recibir en algún grupo religioso de ninguna especie. Es una investigación inédita. Así es que te sugiero pues que la aproveches, ¿no? Bien. Te voy a hablar de este tema, de la creación a la nueva creación. Estoy un poco oscuro en estos momentos, probablemente me veas oscuro. Bueno, mi objetivo es que se destaque más bien la imagen de las diapositivas para que no tenga demasiado luz mi rostro. Espero que esta nueva modalidad con menos iluminación destaque más el tema que estoy hablando y no tanto mi persona o mi rostro. De la creación a la nueva creación, esta es la serie número 2, la temporada 2. La primera temporada fue de la apertura y cierre textual de la Biblia, la creación y la nueva creación. Fueron 10 episodios, 9 prácticamente más uno de bibliografía. Ahora vamos a tratar la segunda temporada, que pudiera ser de 10 episodios o más. Ya probablemente viste el episodio 1 y 2 que hablan del árbol de la vida de esta segunda temporada. Entonces ahora te voy a hablar de esta misma segunda temporada, pero el episodio 3 en adelante, de la creación a la nueva creación. Este va a ser el tema. Y bueno, pues si ves la primera temporada de 10 episodios y luego toda esta segunda temporada, vas a entender más el rompecabezas bíblico. Así que no te pierdas esta información. Pues yo la investigué hace años, la tengo escrita en 14 libros que nunca he publicado. Nada más publiqué el primer tomo. Y bueno, pues yo no sé quién va a leer 14 tomos porque es mucha información. Incluso convertirlo aquí a diapositivas es mucho trabajo. Y bueno, pues todo esto lo he estado haciendo en solitario y espero que te beneficies, ¿ok? Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. El libro de Génesis nos habla del jardín de las delicias, porque estamos hablando del árbol de la vida en este episodio 3 de la temporada 2, y vamos a seguir hablando del árbol de la vida un poco para después pasar de la creación a la nueva creación. Entonces, el libro de Génesis nos explica lo siguiente sobre el árbol de la vida. Aquí en Génesis 2:9, fíjate lo que dice: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban fruto buenos y apetecibles. En medio del jardín, ahí está en cursivas, hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es Génesis 2:9, nueva versión internacional. Entonces el árbol de la vida se encontraba en medio del jardín, ¿sí? En el centro del paraíso. El árbol de la vida representaba el derecho del hombre a obtener la vida eterna en un paraíso terrestre de abundancia espiritual y material. De hecho, era un paraíso espiritual, en primer lugar. Era una especie de templo donde se adoraba a Dios, y ya a nivel secundario era un paraíso físico. Bueno, en la Septuaginta griega utiliza la palabra paradeisos, pero el texto hebreo masorético utiliza Gan Eden, que significa el jardín de las delicias. Entonces era el jardín de las delicias, pero se destaca tanto el aspecto espiritual como el físico. Y de lo que se encontraba en el centro del Edén, precisamente, era el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida, y aquí dice que también el árbol del conocimiento del bien y el mal.
Algunos comentaristas afirman que solamente se encontraba en el centro el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y mal se encontraba fuera del centro. Lo que sí es un hecho, lo que sí es seguro es que el jardín en el Gan Eden o Jardín de las Delicias, en el centro se encontraba el árbol de la vida. Bien, pues vamos a ver ahora, aquí tenemos una concepción artística del árbol de la vida. Observa cómo es una especie de figura simétrica, porque las raíces más o menos tienen la misma configuración o la misma morfología de las ramas y las hojas, aunque las ramas y las hojas son más abundantes, pero se puede decir que casi la misma configuración. Entonces todo el árbol de la vida en este dibujo hace una circunferencia. Bien, vamos a hablar de estos tres árboles según la obra intitulada Simetrías Bíblicas, The Bible Symmetries. Nota cómo se habla de un árbol de la vida al inicio en el Gan Eden, en el Jardín de las Delicias, en el libro de Génesis, pero también en el libro de Apocalipsis se habla del árbol de la vida. ¿Okay? Dice aquí, la tercera ley de Newton del movimiento: para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando miramos hacia atrás en la historia del Edén, encontramos que el pecado vino de un árbol. En este caso fue el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Como el árbol estaba en el centro del jardín, debe ser un árbol grande para la supervivencia de otros árboles. Ahora sabemos que Jesús también murió en un árbol. Jesús murió en el xilon, en un leño o madero. Esa misma palabra se utiliza, xilon, para describir el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. De la palabra xilon viene nuestro vocablo español xilófono, que es un instrumento musical de madera parecido a la marimba. Xilófono significa un instrumento que produce sonido, fono, a través de la madera, xilófono. ¿Okay? Dice aquí, durante el tiempo de Jesucristo, la crucifixión era un castigo reservado principalmente para los peores delincuentes. El envenenamiento y la lapidación hasta la muerte eran frecuentes entre los judíos, pero Jesús fue asesinado en el árbol porque tenía que cumplir todas las leyes, incluyendo las leyes de la naturaleza. Indica que el problema del pecado comenzó en un árbol y la solución para el pecado también comenzó en un árbol. Entonces el árbol de la vida se encontraba en el centro del Edén, del Gan Eden, pero también se encontraba ya sea en el centro afuera de el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Entonces este árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo también representaba el árbol de la muerte, porque el tomarlo, el comerlo, representaba la muerte, porque Dios claramente le dijo a Adán y a Eva que si tomaban de él serían reos de muerte, o sea, se les iba a aplicar la pena capital. ¿Okay? Entonces, uno era el árbol de la vida y otro el árbol de la muerte, y aquí ellos decidieron por el árbol de la muerte. ¿Ok? Bien, aquí fíjate lo que dice este diccionario bíblico, que es un diccionario muy bueno. Te recomiendo adquirirlo y consultarlo. Lo venden en librerías cristianas o lo consigues en internet. Se llama Gran Diccionario Enciclopédico de Imágenes y Símbolos de la Biblia. Bueno, este diccionario, fíjate lo que menciona. El relato bíblico de la historia de la salvación comienza y termina con referencia a árboles simbólicos. De esto ya hablé en los 2 episodios anteriores. Encontramos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal en el huerto del Edén, Génesis 2:9. En el libro de Apocalipsis, el árbol de la vida aparece de nuevo en la visión escatológica final de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22:2. Voy a leer ese versículo, Apocalipsis 22:2, aquí en la Reina Valera de 1960.
Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle y la ciudad, y uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces estaba el árbol de la vida. Qué interesante, ¿no? Que producía 12 frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad o la curación de las naciones. Bien, sus hojas sirven para curar a las naciones y ya no habrá ninguna maldición. El árbol de la vida puede simbolizarse con el candelero de oro del tabernáculo. ¿Recuerdas que en los 2 episodios anteriores expliqué que el candelabro de oro o candelero, la menorá o esa luminaria, esa palmaria de 7 brazos, representaba también el árbol de la vida? Tenía una configuración de árbol. ¿Ok? Dice, la barra vertical con sus 3 ramas a cada lado y sus copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos, da la impresión de un árbol estilizado. Está hablando del candelabro de 7 brazos. Los árboles del huerto de Edén tienen potencial para la bendición, la inmortalidad. Como maldición, un fruto que conduce a la muerte. De este modo podemos ver la ambivalencia del simbolismo de los árboles en la Biblia. De hecho, más adelante aquí mismo en Apocalipsis 22 se vuelve a mencionar el árbol de la vida. Ya lo leí en 22, 1 y 2, pero ahora nota lo que dice acá. Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en este caso de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, el árbol de la vida. Note lo que dice aquí Génesis 3:22. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, aquí se le prohíbe el acceso al árbol de la vida en Génesis, pero en Apocalipsis se le da derecho otra vez al árbol de la vida. Y eso es lo que menciona aquí este diccionario en la página 111. ¿Sí? Entonces, observa cómo diversos estudiosos de la Biblia también encuentran esa simetría entre el árbol de la vida al inicio y el árbol de la vida al final. ¿Ok? Entonces, de este diccionario voy a hacer algunas citas en esta serie. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjate lo que dice el mismo diccionario, pero ahora en la página 109. El árbol de la vida es una imagen de vida e inmortalidad, pero también de pérdida irreparable. Excepto 4 referencias metafóricas en Proverbios, el árbol de la vida solo aparece en Génesis y Apocalipsis. Por tanto, este mismo conecta la creación del mundo con el mundo creado de nuevo que está por venir. Recordarás que en la primera temporada de 10 episodios expliqué que la Biblia se resume en algo que se perdió y algo que se va a restaurar, en la creación y la nueva creación. Entonces a esa portada y contraportada o prólogo y epílogo se la denomina inclusio. Entonces aquí está describiendo una inclusio de árboles de la vida. Aquí se prohíbe al inicio su acceso, acá se vuelve a autorizar su acceso para que se tenga vida eterna. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora del árbol de la muerte, que es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Aquí menciona, aquí esta es una nota mía, el hombre solo podría obtener este magnífico privilegio si se mostraba fiel y obediente a la soberanía de su Creador. Dios brindó el mandamiento de Adán y Eva de comer de cualquier árbol del huerto de Edén, pero que no comiera del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Entonces, ahí estaba un mandato, era solamente un mandato. Cuando Adán y Eva violaron este mandato, después Dios tuvo que establecer más mandatos, primero 7 en Génesis capítulo 9,
y después más de 613 en la Torá, en la ley mosaica, porque el hombre ya se había desviado demasiado. Entonces este mandato denotaba simplemente la aceptación o el rechazo de la soberanía de Dios, de la hegemonía de Dios. Es decir, el que Adán y Eva obedecieran el mandato indicaban que aceptaban a Dios como su soberano. Básicamente eso era. ¿Quién es un soberano? Pues un soberano es el que nos dice qué hacer o qué no hacer. Un soberano es el que nos dice lo que es bueno y lo que es malo para nuestro beneficio. Dios dice aquí la Nueva Versión Internacional, Génesis 2, 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. En hebreo dice morir morirás o muriendo morirás, ya sea en infinitivo o gerundio. Es un ejemplo de endiadis, donde se repite un vocablo, una palabra, para denotar algo que va a ser seguro, como decir sin falta o sin remedio morirás. Ahí le está aplicando la pena capital. Si Adán y Eva tomaban de ese fruto prohibido, que no era ni una manzana, ni tampoco eran las relaciones sexuales, simplemente ese fruto, ese árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, denotaba que aceptaban a Dios como el que les iba a dictar lo que era bueno y lo malo. Pero ellos tomaron del fruto prohibido. Eso de la manzana fue después una pintura europea, que un pintor por ahí le puso una manzana, pero la Biblia no habla que fuera una manzana, una granada o una guayaba o un limón, ¿sí? Entonces, el día que de él comas, ciertamente morirás. Ellos no murieron ese día literalmente, murieron espiritualmente, pero ya murieron hasta, dice Génesis 5:5, que Adán murió hasta los 930 años, es decir, 70 años antes que 1000. ¿Sí? Aquí dice Génesis 5:5 lo siguiente: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Algunos comentaristas comentan que se refiere a un día de 1000 años, y que por lo tanto en el día de 1000 años que comieres morirás, porque Adán vivió 930 años, 70 años menos que 1000. Entonces, por eso algunos comentaristas afirman que esta era una especie de día del juicio de 1000 años, un día de juicio de 1000 años inicial para la humanidad, ¿sí? Porque el Salmo 90 dice que para Dios un día es como 1000 años, y también lo dice la segunda carta de Pedro. Por ejemplo, aquí el Salmo 90 dice, bueno, aquí dice que el encabezado que se le atribuye a Moisés, este salmo, dice: oración de Moisés, varón de Dios. Y menciona el versículo 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y en la segunda carta de Pedro 3:8 menciona un concepto similar, ¿sí? La segunda de Pedro 3:8 dice de la siguiente manera. A ver, aquí están Hebreos, aquí está. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Ok? Entonces, de esta manera, algunos comentaristas afirman que se trataba de un día de juicio de 1000 años. Entonces, en el día que comieres, en ese día vas a morir, ¿sí? Ahí dice la escritura. Y en Hechos capítulo 17 dice que Dios va a juzgar a la humanidad mediante un varón a quien él ha nombrado, ¿sí? Dice aquí que va a traer un día en que va a juzgar a la humanidad. Dice aquí:
el discurso del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura o arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vuelvan en sus caminos, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Entonces, al juicio que va a llevar a cabo el segundo Adán o el último Adán, que es Jesucristo, también se le llama un día. Entonces ahí podemos hablar de un día de juicio de 1000 años inicial y un día de juicio de 1000 años final, porque el Apocalipsis capítulo 20 se describe que el diablo va a estar atado durante 1000 años, ¿no? Probablemente en esos 1000 años se va a llevar a cabo un día de juicio de 1000 años también. De hecho, en ese día de juicio, algunos rabinos le llaman el Shabbat, el gran Shabbat, el sábado milenial. ¿Sí? También le llaman algunos otros grupos evangélicos, incluso adventistas, el gran Shabbat o el sábado milenial. Entonces Apocalipsis capítulo 20 describe precisamente ese día de juicio final de 1000 años. Dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Y cuando los 1000 años se cumplan, dice el versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió, como a Coré, Datán y Abirán. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la última rebelión de Satanás. Entonces aquí se presenta la primera rebelión de Satanás y la última rebelión de Satanás. Ve entonces cómo se va conformando el rompecabezas bíblico: la creación, la nueva creación, los cielos y la tierra, los nuevos cielos y la tierra. Luego viene el árbol de la vida. Al inicio se prohíbe su acceso, el árbol de la vida al final se permite de nuevo su acceso. ¿Sí? Y luego tenemos aquí la primera rebelión de Satanás, la última rebelión de Satanás, un día de juicio de 1000 años inicial, un día de juicio de 1000 años final. Entonces ya estamos hablando de la inclusio. Aquí se le advierte a Adán y Eva sobre la pena capital en caso de que desobedezcan la soberanía divina. Bien, vamos a dejarle aquí en este vídeo, y la siguiente vamos a analizar esto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y vamos a ver cómo Dios no prohibió el conocimiento en sí mismo, sino prohibió el mal uso del conocimiento, ¿ok? O decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. No te pierdas el siguiente video, el cuarto video de esta temporada, porque vamos a seguir hablando de este importantísimo tema que es el inicio y el fin del rompecabezas bíblico. No te lo pierdas.